Bienvenidos, somos El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que confía en Yeshua como su Mesías y estudia y practica toda la Escritura. Estamos estudiando Levítico verso a verso y en el capítulo 2 vamos a aprender acerca de la ofrenda de flor de harina y los elementos que la componen: la harina, el aceite, el incienso y la sal. Gracias por tu ofrenda. Tu generosidad nos permite servirte y ser de bendición a toda nuestra familia en la fe. Déjanos sus comentarios, suscríbete a nuestro canal y comenta en el chat durante el servicio. Queremos saludarte. Estudia la Escritura con nosotros entre semana. Tenemos grupos para todas las edades. Busca la información en la descripción de este video. Bienvenido, siéntete como en casa. Comenzamos. Hola, buenos días. Es un gusto que nos acompañes a disfrutar de un tiempo especial de alabanza y adoración a nuestro Padre Eterno y también un tiempo para escuchar y aprender de su palabra. Por eso queremos darte una cordial bienvenida a esta congregación de la Iglesia Bíblica El Camino, desde la ciudad de Puebla, a ti que nos acompañas en la República Mexicana, en Latinoamérica, en Estados Unidos y de todas partes del mundo. Nuestro deseo es que pasemos juntos un tiempo de comunión y bendición con nuestro Padre Eterno. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, te agradecemos mucho por esta oportunidad que nos das de participar en este servicio. Queremos, Señor, adorarte, queremos honrarte. Queremos, Señor, también que a través de la alabanza tú te goces con nosotros. Que te adoremos, Señor, y que permitas que seamos bendecidos con la exposición de tu palabra. Te rogamos, Señor, que todas las personas que asistan a este servicio puedan estar bien, gozándose y contentas de participar y de adorarte, Señor. Te agradecemos por ello y te rogamos que nos bendigas en este tiempo. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. 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 Disfrutemos de este tiempo juntos. Iniciamos. 1, 2, 3, 4. Rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será.
palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Quiero estar cerca, contigo a mi lado, y ante tu altar tu nombre adorar. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. ¿Quién es digno como nadie? Poderoso, gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón, tú que amas al mundo, no la confusión, ver los huesos secos con vida otra vez, cantando una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy. Eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él, al oír el nombre del Rey de Majestad. No hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy.
Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Confío en ti.
Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Hola familia, ¿cómo están todos? ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? Bueno, permanece sentado en tu silla o sillón, ten lista tu Biblia y empecemos. Te pido que tengas en mente el siguiente versículo en las palabras de Pablo. 1 Corintios 5:7 dice: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bien, la semana pasada vimos el capítulo 1 de Levítico. Aprendimos sobre lo que es corbán, una ofrenda. Y seguiremos hablando de los korbanot, que es ofrendas en plural. El primer tipo de ofrenda que aprendimos fue olá, ofrenda de ascensión o de elevación, ofrenda quemada, que se ha traducido como holocausto. Vimos también que se trataba de ofrendas de animales. Hoy vamos a aprender sobre otro tipo de corbán, y la palabra es minjá, que se traduce como oblación, y sugiere la idea de un presente, de un don, un tributo, de trigo, cereal o vegetal. En nuestro capítulo de hoy, veremos que hay diferentes tipos de minjá relacionados con el trigo. Y los elementos que no debían faltar son flor de harina, el aceite, el incienso y la sal. La flor de harina era trigo molido y cernido, sacado de lo mejor de la cabeza del grano de trigo. Es conocido como sémola. Un detalle que debemos entender. Hasta ahora sabemos que corbán se traduce como ofrenda. Y estaba el corbán de olá, holocausto de animal, y corbán de minjá, oblación de trigo o cereal. Pero a veces minjá se traduce con la palabra ofrenda. Y tenemos que saber distinguir la diferencia porque en español no se le hace justicia. Así que permíteme señalarte en la escritura las palabras minjá y corbán cuando presente las diapositivas. Pero vayamos aprendiendo con la escritura. Abre tu Biblia en Levítico capítulo 2. Meditaremos en todo el capítulo. Leamos los primeros versículos. Levítico 2, 1 al 3 dice: Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón,
y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Igual que en el capítulo anterior, con el holocausto de animal, la olá, la oblación, que es la minjá, era personal. Y sobre esta minjá se echaba aceite y se le ponía incienso, de tal manera que se hacía una masa. Cualquiera del pueblo que la ofrecía debía llevarlo a los sacerdotes, quienes tomaban solo un puño de aquella masa. Era una pequeña porción, y lo hacían arder sobre el altar para memorial. Esta es ofrenda encendida de olor grato a Dios. Luego, el resto de la masa que no era quemada le pertenecía a los sacerdotes, quienes participaban del altar. Dios le había dado a ellos. Puedes leerlo en Números 18, que tiene mucho detalle. Y esto era cosa santísima de las ofrendas que se quemaban para Dios. Ahora, el resto de la masa que no ardía en el altar le pertenecía a los sacerdotes, quienes la preparaban para comérsela en el patio del tabernáculo, delante de la presencia de Dios, como está escrito en el capítulo 6 de Levítico, tocante a las ofrendas. Levítico 6:16 dice: y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Entonces, esa porción pequeña, el puño que tomaban de la flor de harina con aceite e incienso, era tan importante como el resto que era dado a los sacerdotes para comérsela. Toda la ofrenda era cosa santísima para Dios. Y el propósito de esta minjá era para memorial del que lo ofrecía. Y el propósito del olá era para expiación del que lo ofrecía, como dice en Levítico 1:4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Ahora pues, ya hubo expiación con el olá. Ahora hay un memorial con la minjá. ¿Memorial de qué? Vamos aprendiendo entonces que no hay minjá sin olá. Yeshua cumple totalmente el olá y la minjá. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio y fue consumido como un holocausto, y se ofreció como minjá en obediencia y santidad. Él es la porción que se tomaba con el puño para ser quemada en el altar. Yeshua es nuestra porción y nosotros el resto de la masa. Eso es cosa santísima para Dios. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esto es maravilloso. Aquel que fue presentado como primicia es santo. También lo son los que han creído en Él y guardan sus mandamientos. Y Él ha dado ejemplo para ser como Él. Presentarnos como flor de harina, con aceite e incienso. ¿Qué representan estos elementos? La flor de harina representa una vida dedicada a Dios, porque es el grano de trigo que muere para que dé fruto en abundancia. Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo que lleva mucho fruto es aquel que cae en la tierra y muere. Somos fruto de la aflicción del alma de Yeshua, como dice Isaías 53:11. ¿Cómo podemos dar fruto nosotros? Necesitamos morir a nosotros mismos y que Yeshua viva en nosotros para llevar mucho fruto. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero si no morimos a nosotros mismos, si no nos negamos, quedaremos solos y sin fruto. Ahora, ¿qué representa el aceite? Seguramente ya lo saben muchos, pero lo diré de todas maneras. Sabemos que representa al Espíritu Santo, al Ruach. ¿Por qué el aceite es figura del Espíritu Santo? Por la unción, es decir, el derramamiento sobre aquel que es consagrado para Dios. Por ejemplo, Moisés ungió a Aarón para consagrarlo como sumo sacerdote. Éxodo 29:7 dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás.
Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los hijos de Dios también hemos sido ungidos con su Espíritu Santo para vivir conforme a él. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, a la obediencia de sus mandamientos, nos consuela y da testimonio de que somos hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, somos grano de trigo molido y cernido, una sémola que ha pasado por pruebas para dar fruto, y tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Y el tercer elemento es el incienso. ¿Qué significa? Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestra vida debe ser una vida de oración. ¿Y cuánta falta hace en nuestros días? Todo el mundo está ocupado en sus labores y empresas, que ya no hay tiempo para la oración. Y muchas oraciones son superficiales. Orad y velad, dijo el Señor, para que no caigamos en tentación. Como lo hemos visto, Yeshua es la primicia santa. Él fue ungido con el Espíritu Santo y nos unge enviándonos al Espíritu Santo. Y Yeshua nos ha dado ejemplo de una vida de oración. Él enseñó a sus discípulos a orar, y él siempre oraba. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Las oraciones que nosotros hacemos son en sus méritos. Si podemos acercarnos al Padre es en su nombre, como él lo dijo, en Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Hay reuniones de oración, veladas de oración, espacios de oración. Minjá muchas veces se refería a los tiempos de oración en el primer siglo. Este pasaje de Levítico nos habla de una vida en santidad, y es voluntad de Dios. Es nuestro presente, nuestra ofrenda, después de haber sido rescatados con la sangre preciosa de Yeshua. Dice la parte final del versículo 2 de Levítico 2. Y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. ¿A qué se refiere cuando dice que arderá sobre el altar para memorial? ¿Quién hace memoria? Tal vez podríamos decir que es para no olvidar que fuimos rescatados y perdonados, y que es una manera de agradecer a Dios por su bondad y misericordia. Pero leamos los siguientes versículos. Proverbios 10:7 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Y segundo libro de Reyes 20:3 dice, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dios había dicho a Ezequías, por medio del profeta Isaías, que preparara su casa porque iba a morir. Pero Ezequías oró a Dios, diciéndole que hiciera memoria de su integridad. Dios oyó y le añadió 15 años más. Su vida fue como una minjá, para memoria delante de Dios. Es cosa santísima. Hechos 10:1-4 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio oraba a Dios siempre. Era temeroso de Dios con toda su familia y hacía muchas dádivas al pueblo. Un ángel de Dios se le aparece y le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Una minjá es una vida dedicada a Dios, una vida guiada por su Espíritu y una vida de oración. El hombre que tiene esa vida da mucho fruto y no quedará solo. Ha entregado en holocausto su yo para ofrecer una minjá, una vida consagrada a Dios. Romanos 6:19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Otra vez, es cosa santísima para Dios. Me parece que lo que falta de Levítico 2 lo entenderemos mejor, si es que entendimos lo anterior. Sigamos leyendo. Levítico 2, 4 al 7 dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas, y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Aquí tenemos tres formas de ofrecer la minjá, la oblación. Una es cocida en horno. Esta era costosa. La ofrenda era tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Era cosa muy elaborada, puesta en fuego. La segunda forma era puesta en sartén. La flor de harina era amasada en aceite, partida en piezas y con aceite sobre ella, puesta en el fuego. Esta era menos elaborada y no tan costosa. La tercera forma de oblación era la flor de harina con aceite cocida en cazuela, de tal manera que nadie podía decir que no tenía para ofrecer una minjá. Todo creyente puede ofrecer con su vida una minjá, de acuerdo a sus posibilidades, pero también de acuerdo a lo que Dios le ha dado. ¿Qué dones y talentos tienes? ¿Puedes ofrecerlos a Dios? Romanos 12, 6 al 9 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Presentemos cada uno de nosotros nuestra minjá. Acerquémonos confiadamente al Señor, quien nos ha dado dones para usarlos conforme a la medida de la fe. Que no se atrofien por falta de uso. Continuemos. Levítico 2, 8 al 10 dice: y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Al Señor le agrada hacer memoria de las buenas obras de hombres y mujeres dedicados a Él, que tienen una vida de oración y llena del Espíritu de Dios para servir a los demás. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Haría falta hablar más de ello? Creo que es claro. Continuemos. Levítico 2, 11 al 13 dice: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levadura y miel. ¿Qué se hacía con ellas? Bueno, primero que nada,
La ofrenda no se ofrecía ni con levadura ni con miel para ponerla en el altar para ser quemada. Esos elementos, levadura y miel, eran presentadas como corbán de primicias, es decir, eran ofrendas que no se subirían al altar, en olor grato. La palabra primicias es reshit y sugiere dar lo primero de lo primero. Es una minja reshit. Y solemos relacionar la levadura con el pecado, pero no siempre debería ser así, pues en ciertos eventos se ofrece a Dios y también puede tener otro significado. Sin embargo, tomemos en cuenta lo que la Escritura dice respecto a la levadura como cosa mala. Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura nos habla de pecado, de hipocresía, de falsas doctrinas. De la miel no hay algo que nos ayude a pensar sobre un significado negativo, porque de manera positiva se puede referir a la palabra de Dios. Hay ciertos comentarios que dicen que las naciones paganas ofrecían miel o elementos endulzantes en sus ofrendas para sus dioses, y Dios no quiere que le ofrezcamos a Él como las naciones ofrecen a sus dioses. Lo cierto es que la minjá, la oblación, se ofrece sin estas cosas. Tu servicio a Dios es una minjá que no debe llevar levadura, es decir, no debe llevar pecado, hipocresía y falsedad. No debe llevar miel. No endulces un servicio amargo, ni lisonjees, porque no subirá en olor grato a Dios. Jeremías 23, 31, 32 dice: he aquí yo estoy contra los profetas que con sus lenguas hablan lisonjas y proclaman: el Señor dice. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, haciendo errar a mi pueblo con sus mentiras y con su liviandad. Yo no los envié ni les mandé. Ningún provecho traerán a este pueblo, dice el Señor. Y por ejemplo, cuando des tus ofrendas, no lo hagas con tristeza ni por necesidad. No disfracemos nuestro servicio con dulzura, como simulando que estamos bien. Mejor no demos. Y si hay pecado, menos. O que hagas un servicio buscando ser visto de los hombres para ser reconocido. No convirtamos el servicio a Dios en un favor que le damos. Busquemos el favor de Dios con un corazón sincero. Entonces, cuidémonos de la levadura y tengamos cuidado con la miel en nuestras vidas. Ahora, el verso 13 de Levítico 2 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En todo corbán se ofrece sal, y en la minjá no debe faltar la sal del pacto de Dios. El pacto de Dios es perpetuo. La sal es un simbolismo que indica prevalecer. Dios guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Daniel 9:4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. La palabra de Dios permanece para siempre. Su pacto es para siempre y con los suyos, con aquellos que han entrado en su pacto por medio de Yeshua, por la sangre que derramó en la cruz. ¿Cómo guardamos su pacto que ha sido a favor de nosotros? No debe faltar la sal en nuestra vida y en nuestro servicio. Yeshua dijo en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Seamos sal del mundo. Hagamos prevalecer su palabra en nuestras vidas en obediencia a ella. Recuerda que si has creído en Yeshua y en la obra que hizo en el madero, has sido justificado y apartado para un uso honroso. Ciertamente todos, creyentes y no creyentes, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero la conducta pecaminosa no es propia de los santos, porque somos una minjá sin levadura.
y cuidemos cómo hablemos, que nuestra palabra sea sazonada con sal y prevalezca entre todos los hombres. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué hacemos con nuestra boca? Con ella comemos y hablamos. Comamos la palabra de Dios y hablemos la palabra de Dios y hagamos las cosas que están de acuerdo con ella. Regresemos a Levítico y leamos lo que sigue. Levítico 2, 14 al 16 dice: Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Esta es una minjá de primicias, en hebreo bikur o bikurín. Se ofrece los primeros frutos. Se tostaba las espigas verdes y se desmenuzaba el grano. Y aquí está otra vez Cristo. Yeshua es el grano que fue desmenuzado y presentado como primicias. Él es nuestro grano desmenuzado con el cual podemos presentarnos delante de Dios. Yeshua nos amó tanto que dio su vida por nosotros, habiéndonos enseñado cómo ser una minjá, cómo tener una vida en santidad a Dios. Pablo, hablando acerca de los gentiles, dice en Romanos 15 y 16: Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Somos ofrenda agradable, una minjá santificada por el Espíritu Santo, porque el evangelio llegó a nuestra vida. Cristo se acercó a nosotros, es nuestro corbán, porque fuimos aceptos delante de Dios. Así que nuestra vida debe ser una minjá y ofrecida en amor. Dice Pablo en 1 Corintios 13:3: Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No hay olá sin minjá, ni minjá sin olá. Eso es claro. Y si no hay amor, de nada nos sirve. ¿Por qué no hacemos una ofrenda a Dios consagrando nuestra vida a Él? Él nos dio a su Hijo, quien se entregó a sí mismo y pagó en el madero lo que debíamos, dándonos entrada libre al Padre. Es nuestra porción de flor de harina. Él nos dio de su Espíritu para andar conforme a su voluntad, el cual es nuestro aceite. Y nos ha dado el incienso. Podemos acercarnos a Él por medio de Yeshua, para orar, para estar en comunión con Él. Dios nos ha hecho saber que está con nosotros y por nosotros. Y también nos ha hecho saber que nos oye. Andemos en santidad, porque somos su pueblo santo. Vamos a orar. Padre, tú eres santo, santo, santo. Y sin santidad nadie te verá, Señor. Y hemos sido llamados nación santa, un pueblo adquirido por medio de Yeshua. Hemos sido hechos nueva masa por el sacrificio de Cristo. Sin embargo, muchas veces nos hemos olvidado de que somos nueva masa en Cristo, mostrando que nuestra vida no está totalmente consagrada a ti. Examínanos, Señor, y escudriña nuestros corazones. Y si hay camino de maldad en nosotros, quebrántanos, Señor. Sánanos y límpianos con la sangre del Cordero, para presentarnos y ofrecernos como minjá. Cada día hemos de morir a nosotros mismos y negarnos a nosotros mismos, porque se trata de ti, Señor. Te dedicamos nuestra vida. Úngenos con aceite, para que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, y guardemos tus mandamientos. Danos incienso, para que podamos acercarnos a ti y orar delante de ti conforme a tu voluntad. Queremos ofrecernos a ti sin levadura y sin miel, Señor. Danos un corazón íntegro, limpio,
que ande en tu verdad, porque deseamos ser cosa santísima para ti, Señor. Ofrenda de olor grato. Bendícenos por tu gracia, Señor, y recibe la honra, la gloria, la alabanza de tu pueblo santo por siempre. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Dios les bendiga, pueblo santo. Algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y al examinar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, oh, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Qué alegría que pudimos pasar este tiempo juntos. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de su presencia.